La ley, justicia elemental. Juzgados, códigos, policías, jueces, ciudadanos. Aprende a empoderarte legalmente. Bienvenidos. Amigas y amigos, en este día tan especial nos honra con su presencia el representante personal del gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, el secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa. Encabeza esta ceremonia la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestra en Derecho, Mirna Araceli García Morón. Recibimos con gusto al magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Al presidente de la Diputación Permanente de la Legislatura Estatal, diputado Maurilio Hernández González. Al presidente de la Diputación Permanente de la Legislatura Estatal, diputado Marco Antonio Cruz Cruz. Al presidente municipal constitucional de Toluca, doctor Raimundo Martínez Carvajal. Está con nosotros el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, licenciado Raúl Israel Hernández Cruz. Nuestro conferencista magistral, el doctor Sergio García Ramírez. Y saludamos con gusto también al doctor Miguel Alejandro López Olvera, investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Distinguidas y distinguidos, secretarias y secretarios del Gabinete Estatal, titulares y representantes de organismos académicos, defensores de derechos humanos, expresidentas y expresidentes de esta comisión, integrantes de organizaciones civiles, compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos. A continuación, escucharemos la presentación del libro del 30 aniversario de esta Casa de la Dignidad y las Libertades, a cargo del doctor Miguel Alejandro López Olvera. Muy buenos días a todas y a todos, queridos y queridas amigas y amigos. Pues en primer lugar, muchas felicidades, feliz cumpleaños a la CODEM por estos 30 años de trayectoria. Muchas felicidades, maestra en Derecho Mirna Araceli García Morón. Diputado Enrique Jacobo Rocha, presidente del Congreso del Estado de México. Licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, representante personal del señor gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Don Sergio García Ramírez, maestro de maestros, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Distinguidos todos. En primer lugar, quiero agradecer y aprecio mucho la oportunidad de participar en esta significativa conmemoración de los 30 años de la fundación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es un gran honor participar presentando el texto que la presidenta le hace entrega hoy, 13 de febrero de 2023, como regalo de cumpleaños número 30 a esta trascendente institución pública. El libro lleva por título 30 años de la CODEM,
Memoria y testimonios de la tutela no jurisdiccional de los derechos humanos, una obra editorial que muestra y explica desde una visión global histórica la trayectoria de esta gran institución que se ha consolidado en beneficio de la sociedad mexicana y especialmente de la mexiquense. Es un gran detalle por parte de la maestra Mirna Araceli García Morón publicar un libro con las características y el contenido que tiene esta magnífica obra literaria. Además del testimonio que deja para todas y todos los mexiquenses de las 3 décadas de trayectoria de la CODEM, cumple con una de las obligaciones encomendadas por la propia Constitución Política de los Estados Mexicanos a la Comisión de Derechos Humanos, que es la de promocionar y divulgar los derechos humanos. Además de lo anterior, este libro, que no solo es un conjunto de muchas hojas que editadas forman un volumen, según lo define así la Real Academia Española, cumple con un cometido muy importante al ser una verdadera garantía del derecho humano a la memoria histórica. Es decir, significa un esfuerzo importante para valorar un pasado, una trayectoria, una historia de una institución que hoy se presenta consolidada para cumplir con un fin, la tutela no jurisdiccional de los derechos humanos en el Estado de México. Algo que se destaca en el libro es su estructura conceptual y metodológica bien definidas, ya que podemos disfrutar de su lectura siguiendo el orden de su contenido, de corrido, pero también en desorden, es decir, por partes, si siempre quedará la sensación de que estamos siguiendo un hilo conductor. Regularmente, los libros reúnen las ideas, las narrativas, las explicaciones, las historias de quien los escribe, pero este volumen reúne a los personajes que han dado vida a la institución protectora de los derechos humanos en el Estado de México, los testimonios de los 7 extitulares que analizan a la CODEM en perspectiva histórica, los cuales nos permiten vivir y remontarnos a los años en los que estuvieron al frente de la comisión, gracias a las entrevistas realizadas por la periodista Hilda Montaño Humphrey, que también nos acompaña en este evento. También participan los titulares de los 3 poderes del Estado, el gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, el presidente del Congreso del Estado de México, el diputado Enrique Jacob Rocha, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, quienes destacan la labor de la CODEM en 30 años, pero también las sinergias y las relaciones institucionales entre el órgano protector de los derechos humanos y los poderes tradicionales. En ese sentido, podemos decir que este libro es un espacio literario que permite un diálogo entre órganos estatales en el cual convergen las opiniones de sus titulares, los cuales destacan la labor noble, constante y protectora de la CODEM a lo largo de 3 décadas de trayectoria. Es una idea original e inédita el reunir en su texto a los 7 extitulares, 6 titulares y 2 secretarias generales de la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como a los titulares de los 3 poderes tradicionales, lo mismo que a la actual presidenta, simulando una reunión entre pares en una sala en la que los invitados platican sobre el mismo tema desde su propia experiencia, lo que le da un valor adicional al libro al hacerlos coincidir y perpetuar ese encuentro en este espacio literario. Cada entrevista es muy enriquecedora, pues nos aporta una evidencia testimonial de cómo vivieron y cómo ven a la comisión las personas participantes. Destacan en el apartado de cada expresidente los nombres de los exconsejeros ciudadanos que participaron en esa gestión. También se presenta una síntesis de la recomendación más emblemática dictada en cada gestión, la cual fue resumida destacando los hechos del caso, los argumentos jurídicos y las recomendaciones a las autoridades. En sus diferentes apartados, el libro muestra algunas estadísticas sobre las actividades sustanciales de la CODEM, lo que nos permite advertir la labor tan importante que ha desarrollado la institución. Todo el libro está ilustrado con fotografías que fueron desempolvadas de los propios archivos de la comisión.
lo que permite al lector tener un sentimiento de nostalgia, pero también de remembranza al ver y no solo leer a los protagonistas de esta gran historia institucional, quienes aparecen en imágenes actuales. Esa es otra de las riquezas de este libro, que sin leer su texto se pueden recorrer sus páginas solo observando las fotografías, una lectura visual que nos da otra perspectiva de la labor, la trayectoria y la evolución de la CODEM. Siguiendo la estructura conceptual y metodológica del apartado en el que aparecen los ex titulares, también se presenta la entrevista a la actual presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, quien, a pesar de los pocos meses al frente de la institución, ya podemos observar una gran gestión al hacer innovaciones en las diferentes actividades que desarrolla la CODEM. Una parte muy importante y medular del texto, que se presenta en sus diferentes apartados, es la explicación de la función jurídica y protectora de los derechos humanos, que con mucha claridad y concisión nos detalla la propia presidenta. Desde las primeras páginas, la actual titular nos va comentando aspectos sustantivos, pero también organizacionales de la institución que preside. En su primera intervención, nos habla sobre las visitadurías que funcionan al interior de la comisión, destacando su papel relevante en la tutela de los derechos humanos, pero también nos muestra cómo estas áreas sustantivas han ido modificándose para adaptarse a las problemáticas de cada tiempo en el Estado de México. En la segunda intervención nos explica la evolución de la CODEM, pero a partir de las obligaciones contempladas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Es decir, va destacando jurídicamente cómo este órgano constitucional autónomo se ha transformado, pues ya cuenta con 2 leyes que la regulan, pero también cumple con las obligaciones de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos, así como las de prevenir, investigar y recomendar la sanción y, en su caso, reparación integral de las violaciones a los derechos humanos. En la tercera intervención nos explica cómo han evolucionado los efectos y hasta la forma de elaborarlas de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es uno de los apartados más interesantes, ya que las recomendaciones de la Comisión son, quizá, el aspecto más importante del cúmulo de competencias que tiene asignadas, pues estas resoluciones son el resultado de las investigaciones sobre las violaciones o no a los derechos humanos de las personas que presentan denuncias o quejas. Nos explica al inicio del funcionamiento de la comisión cómo estas recomendaciones no tenían la fuerza moral y jurídica que tienen en la actualidad, y que con el paso del tiempo y gracias a la constante y profesional labor de la CODEM, hoy las recomendaciones incluso son citadas por otras autoridades y por otras instituciones. En la cuarta intervención nos destaca la competencia que se le otorgó recientemente a la comisión para poder recomendar que se otorgue amnistía a personas que actualmente están cumpliendo una sentencia o están siendo procesadas. A la fecha, según nos señala la actual presidenta, se han otorgado 7 a recomendación de la propia comisión. Y en el penúltimo apartado del libro se muestran los testimonios de 2 personas que obtuvieron amnistía precisamente por una recomendación previa investigación y análisis cuidadosa y detallada de sus expedientes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Finalmente, el libro culmina con un apartado que muestra en fotografías grupales y personales a los actuales integrantes de la comisión, un buen gesto hacia las personas servidoras que siguen trabajando para que la historia se siga inscribiendo con el éxito y la trayectoria construidas hasta ahora. Sin duda, este libro es un gran legado para las generaciones presentes y futuras, pues en él se aprecian aspectos de gran trascendencia en temas jurídicos, estadísticos y personales, así como de su tarea sustantiva, que es la tutela de los derechos humanos en el Estado de México, que estamos seguros, quienes lo lean, quienes naveguen por sus páginas, advertirán la labor tan relevante que ha realizado la Comisión a lo largo de estos 30 años. Pueden visitar la página de la Comisión y pueden ya descargarlo y consultarlo.
Muchas felicidades a todas y a todos los que con su trabajo constante y profesional han construido esta gran institución. Enhorabuena y muchas felicidades para todos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, otro momento muy especial en la historia de esta comisión. Solicitamos a nuestra presidenta, acompañada de la primera visitadora general del organismo, el segundo visitador, la visitadora de atención y coordinación especializada y el director de la unidad de servicios, orientación y recepción de quejas, así como nuestro secretario general, sean tan amables de pasar a la parte frontal del escenario para hacer entrega de distintivos a las y los expresidentes y expresidentas de esta comisión. Recibe este reconocimiento la doctora Mirel Rocati Velázquez, primera presidenta de la CODEM en el periodo 1993-1997. Recibe también el doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, presidente entre 1997 y 2001. El maestro Miguel Ángel Osorno Zarco, presidente entre 2001 y 2005. A nombre del maestro en Derecho Marco Antonio Morales Gómez, presidente en 2009, 2013 y 2013-2015, recibe este distintivo el maestro Miguel Ángel Cruz Muciño. Asimismo, se hace entrega de este distintivo al maestro Baruch Florente Delgado Carvajal, presidente de esta comisión en 2015-2017. Y finalmente, al doctor Jorge Olvera García, presidente de esta comisión entre 2017 y 2021. Muchas gracias, les brindamos un fuerte aplauso a las expresidentas y expresidentes de esta comisión. Solicitamos ahora a nuestra presidenta, en compañía de los representantes de los poderes del Estado de México, sea tan amable de hacer entrega de reconocimientos a las personas que han brindado su trabajo profesional y su vida durante 30 años en esta comisión. Haremos la entrega de estos reconocimientos a las personas que han cumplido con 30 años de servicio en esta comisión. De la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, María Salomé Juárez Campuzano.
de la Visitaduría General sede Toluca, Mario Antonio Sánchez López, 30 años de servicio en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso, por favor, para nuestras compañeras y compañeros. Si son tan amables de tomar asiento, muchas gracias. En el marco de este 30º aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Casa de la Dignidad y las Libertades, tenemos hoy el privilegio de escuchar la conferencia magistral del doctor Sergio García Ramírez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Topaxtle, Tecpile y otros contra México. Señora Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señor Secretario General de Gobierno, representante del señor Gobernador del Estado, señor Magistrado Presidente, señores diputados, señor Presidente Municipal, señoras y señores expresidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a quienes saludo con gran afecto en la persona de la doctora Mireille Rocati, si me lo permiten. Un abrazo, mi respeto a todos y cada uno de ustedes por la labor que han realizado y por la que todavía realizarán en defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos. El viento de la ciudad de Toluca me despeina, pero no me priva de recuerdos, al contrario, me trae algunos. Recuerdos de hace muchos años, de hace varias décadas, que no puedo compartir con nadie de esta audiencia, porque nadie es mi contemporáneo en esta audiencia. Pero les ruego que me crean. Hace un buen número de años, tuve el alto privilegio de venir en temprana juventud al Estado de México a trabajar en una encomienda penitenciaria. No estaba yo recluido, pero tenía que custodiar a los recluidos y cuidar de su buen desempeño. Y de entonces data mi amor por el Estado de México y mi enorme gratitud por esta entidad federativa que me abrió los brazos y que contribuyó a mi formación, no solamente como profesional, sino como ser humano. De esa gratitud dejo constancia una vez más, como lo hago siempre que llego a una tribuna y que tengo el privilegio de referirme al Estado de México y a las y los mexiquenses. Si además se agrega que estoy hablando sobre derechos humanos y sobre la Comisión de Derechos Humanos, motivo mayor de afecto y de reconocimiento. Admiro el trabajo que ustedes han llevado a cabo a lo largo de 30 años y preveo el que ustedes realizarán también en el curso de los siguientes muchos años. Conocí el nacimiento del sistema mexicano del ombudsman, lo conocí muy cercanamente. Se desarrolló a partir de una pequeña oficina, de una modesta oficina desconcentrada de una Secretaría de Estado, y paulatinamente adquirió la dimensión y la grandeza que hoy tiene y que representa esta unión, esta reunión del ombudsman mexicano. A esta reunión y a sus integrantes, a los señores presidentes y directivos de las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas que se encuentran aquí presentes, y a quien los preside
como corporación, como conjunto, mi aplauso, mi respeto y mi reconocimiento. Han hecho mucho por México y lo seguirán haciendo. Hace apenas unos días celebramos en la ciudad de San José, Costa Rica, un aniversario de otra institución, un poco más añosa que el Ombudsman mexicano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la que también tuve el privilegio de ser integrante. Y en esa celebración, como en esta, pudimos hacer memoria y recorrido de las vicisitudes constantes en la defensa de los derechos humanos que ustedes viven cotidianamente. En rigor, fue el Ombudsman mexicano el que primero salió a la palestra en defensa de los derechos humanos de fuente internacional. Recordemos que en un tiempo nuestro medio jurisdiccional de tutela de los derechos humanos no alcanzaba a proteger los derechos incluidos en tratados internacionales, salvo en el marco normativo del Ombudsman mexicano, que dio ese gran paso adelante en una ruta, en un camino que ustedes han seguido. Se me ha anunciado como conferenciante. No vengo como conferenciante en rigor, no me atrevería a colocarme ese título, sino solamente el de participante en este coloquio, en este encuentro, y mucho menos conferenciante magistral. No puedo ejercer ningún magisterio, ni aquí ni en ningún lugar, pero sí, dar testimonio de algunas preocupaciones que se han anunciado también en el título de esta reflexión, que me permito, con toda modestia y con todo respeto, compartir con ustedes. Hablamos del caso Zompátzle, Tecpile y otros. No quiero decir contra México, porque realmente no se liquida contra México, sino en contra de ciertas circunstancias o determinados temas, determinadas cuestiones que pueden generar quebranto para derechos humanos. Ustedes conocen, como yo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Hoy nos beneficia nuestro texto constitucional, la Constitución reformada en 2011, con una doble tutela que integra el Estatuto Contemporáneo del Ser Humano. La tutela de fuente nacional, producto de nuestra mejor tradición histórica, y la tutela de fuente internacional, que los mexicanos también hemos contribuido a construir y contribuimos a preservar. Esa doble tutela se refleja en la Ley Fundamental y en la Convención Americana, a la que México adhirió como Estado parte el 24 de marzo de 1981. Quiero destacar este hecho. No fue México arrollado por una convención fraguada por voluntades jurídicas externas. México, en ejercicio y no en quebranto de su soberanía, adhirió a esta convención internacional en 1981. Somos, por lo tanto, antiguos ya participantes del sistema interamericano. Y el 16 de diciembre de 1998, México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de cuyo cuerpo de magistrados ya habían formado parte o formarían parte algunos ciudadanos mexicanos. Y este reconocimiento de la competencia contenciosa, como podemos decir, se hizo también en ejercicio de la soberanía de México y no con quebranto de ella. Se hizo porque así lo permitía y así lo dispuso la Constitución General de la República. Hoy tenemos al frente, otras veces también lo hemos tenido, una sentencia de ese Tribunal Interamericano, identificada como la del caso Gerardo Zompátzle Tecpile y otros. Una sentencia del 7 de noviembre de 2022, notificada al gobierno mexicano el 27 de enero de 23.
No es novedad. Finalmente se agrega a 10 sentencias previas que han tenido que ver con hechos realizados, desarrollados o generados en México, a 2 opiniones consultivas solicitadas por México a la Corte Interamericana, a muchas resoluciones jurisdiccionales internacionales de otro carácter, y que precede, amigas y amigos, a otra sentencia, la del caso Daniel García Rodríguez, caso planteado ante la Comisión Interamericana el 6 de mayo de 2021 y pendiente de sentencia. Todas estas sentencias, ustedes lo saben mejor que yo, no hago sino destacar lo que todos conocemos, o casi todos conocemos. Todas estas sentencias son de obligatorio cumplimiento para el Estado mexicano. De obligatorio cumplimiento para el Estado mexicano porque así lo dice la Convención Americana suscrita por México, porque así lo resolvió nuestro país en ejercicio de sus poderes soberanos y porque así lo tomó en cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me refiero a la nación mexicana en el famoso caso Radilla de hace algunos años. Las sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento, de obligatoria observancia, porque así lo ha querido México. Tan refrescante el aplauso como el agua. Muchas gracias. La sentencia que me ocupa en estos minutos tiene que ver con algunas instituciones jurídicas que lamentablemente llegaron a la Constitución en tiempos recientes. Tiene que ver con el arraigo y tiene que ver con la prisión preventiva. Yo a este respecto doy mis puntos de vista, simplemente. Y lo hago con toda sencillez, con toda modestia y con toda franqueza. Arraigo y prisión preventiva. ¿Qué es el arraigo? Bueno, ante magistrados, ante juristas, no voy a hablar de qué es el arraigo, bien conocido como medida cautelar desde tiempo inmemorial. Pero es que nosotros tenemos otra forma de arraigo, aparte de aquella que se proponía asegurar los resultados del proceso. Tenemos una forma de arraigo consagrada en una ley de 1996, muy cuestionada y muy cuestionable, llamada la Ley Federal contra Delincuencia Organizada. Cuando se emitió esa ley, en ese 1996, yo utilicé una figura, una calificación para caracterizarla. Quienes son aficionados al cine probablemente recuerdan una película, muy buena película por cierto, de Roman Polanski, director, que se llama El bebé de Rosemary. ¿Qué es esto del bebé de Rosemary? ¿Y cómo se aplica al arraigo mexicano creado por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada? Sucede, según narra la película, que el demonio quiso engendrar una nueva categoría humana o humano-diabólica y generó un hijo en el vientre de Rosemary. De ahí provendría una nueva raza. Eso pensó el demonio en su momento, no así la mujer que tendría que parir ese hijo infernal. Bueno, pues esa es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Porque engendró una nueva categoría de normas jurídicas flagrantemente indebidas, improcedentes, entre ellas el arraigo. Inicialmente, y no quiero perderme en detalles, inicialmente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación entendió con todo acierto que el arraigo era inconstitucional y lo declaró en un caso concerniente a Chihuahua. Pero ingeniosos como somos, supimos cómo resolver el problema de la inconstitucionalidad del arraigo. Lo constitucionalizamos, lo incorporamos en la Constitución. En lugar de modificar la ley secundaria,
modificamos la ley suprema para que el bebé de Rosemary tuviera alojamiento en la ley fundamental de México. Eso por lo que toca a la arraigo. Luego está también el tema de otra cuestionada institución, esta cuestionada figura, la prisión preventiva. Claro, yo podría referirme a la prisión preventiva en general, pero prefiero referirme a la prisión preventiva oficiosa en particular. Es una privación de libertad que se dispone como medida cautelar antes de que exista una declaratoria formal de existencia de un delito y de responsabilidad de una persona. El clásico, hace más de 250 años, César Beccaria, por eso dijo que la prisión era una pena que se anticipaba a la declaración del delito. Lo dijo al estudiar la reforma de aquella etapa de nuestra historia jurídico-penal. Como es probablemente inevitable por lo pronto, y lo ha sido durante 2 siglos y medio, que exista una prisión preventiva, se procuró en todo tiempo y se sigue procurando en los mejores momentos que exista racionalidad y necesidad en la prisión preventiva. Que la prisión preventiva sea racional y necesaria, aunque milite en contra de derechos humanos fundamentales como la presunción de inocencia. Bueno, esa prisión preventiva se incorporó también en nuestra Constitución. Y ahora tenemos 2 categorías de prisión preventiva. Una ponderada o razonada, ponderación y razonamiento que corresponde promover al Ministerio Público y resolver al juzgador. Y otra forma de prisión preventiva, incorporada por la reforma constitucional de 2008, que es la prisión preventiva oficiosa. Como soy afecto a figuras literarias, también me atreví a hacer el juicio de esta reforma preventiva oficiosa. Y dije en aquel entonces, 2007-2008, cuando se presentó el proyecto, que se trataba de un vaso de agua, la reforma de 2008, agua fresca, clara, potable, que necesitábamos, reforma judicial, pero un vaso de agua en el que alguien había depositado unas gotas de veneno. Y esas gotas de veneno, para ver cómo reaccionaba la fisiología judicial, esas gotas de veneno eran el arraigo al que ya me referí y la prisión preventiva oficiosa. No satisfechos con esto, en 2019 ampliamos el ámbito de operación de la preventiva oficiosa, aplicándola a categorías de delitos, de imputaciones delictuosas, y no como era debido, como es debido, como lo proclama la corriente liberal del derecho, en casos en que exista riesgo de fuga del imputado, por lo tanto riesgo de injusticia, destrucción de pruebas o grave peligro para quienes están participando en un proceso. Esto no nos interesó ni en 2008 ni en 2019 y se dispuso la prisión preventiva para personas que estaban señaladas como presuntos responsables, eventualmente responsables de una categoría de delitos, no de riesgo de fuga necesariamente, no de riesgo para la buena marcha del proceso necesariamente, sino señalados, imputados por determinados delitos. Bueno, termino de referirme así genéricamente al arraigo de la prisión preventiva y paso a aludir también brevemente, espero no haber sido demasiado prolijo en lo que he dicho, a la sentencia que mencioné en primer momento, a la sentencia del caso que nos ocupa. La Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, amigas, amigos, señores representantes del Ombudsman, la Corte Interamericana tiene ya fraguada a lo largo de varias décadas una jurisprudencia muy apreciable, firme y constante, accesible ampliamente a todos los estados que son parte del sistema interamericano. Una jurisprudencia que abarca muchos ámbitos del quehacer humano, de las libertades y los derechos, entre ellos la libertad personal y lo que llamamos el debido proceso, ese haz de derechos a los que calificamos como debido proceso. Bueno,
pues llegó a la jurisdicción de la Corte, impulsada por la Comisión Interamericana, el caso de estas personas, de estas 3 personas cuyos apellidos ahora dan denominación a la sentencia que nos ocupa. Finalmente, después de una serie de privaciones muy típicas de nuestros procedimientos penales en ocasión y de nuestras cárceles a veces, finalmente se dictó sentencia en el fuero nacional, en el fuero interno. Una sentencia que absolvió a los imputados del delito de terrorismo que les había atribuido y que los condenó por cohecho en el que habían probablemente incurrido. Este tema llegó a conocimiento de la Comisión, como acabo de decir, y de la Corte Interamericana. Tenía que ocurrir. Ha pasado en otros casos, ha pasado con otros estados, y ha pasado con el Estado mexicano, por supuesto, solo que a propósito de otros temas. ¿Cuáles eran los hechos violatorios considerados en esa presentación del caso, en esa acción que impulsó la Comisión Interamericana? ¿Cuáles eran los hechos violatorios que analizó la Corte Interamericana para emitir esta sentencia? ¿Desbordamientos de autoridad, tratos crueles, inhumanos, degradantes? Bueno, los hubo, pero no son lo más vistoso, visible o importante, siendo importantes, de la sentencia. Lo más notable es el marco normativo de nuestro país, al que me acabo de referir, sobre el cual se pronunció la Corte Interamericana. Las normas acerca de las cuales se emitió una sentencia indicando que son disposiciones inconvencionales, que son disposiciones conculcatorias de derechos y de libertades, arraigo y prisión preventiva. La sentencia rechaza rotundamente el arraigo, medida preprocesal que opera con fines de investigación, que implica detener para investigar, no investigar para detener. Pugna, dijo la Corte, con la Convención Americana. Varios de sus artículos, 2º, 7º, 8º, no tiene caso entrar al detalle de los preceptos, que puede ser consultado por quien quiera en cualquier momento. Y por lo que toca a la prisión preventiva, la Corte destacó también que las disposiciones aplicadas a las víctimas no son consecuentes con las finalidades admisibles de la prisión preventiva, de la medida cautelar, porque no trae consigo el análisis casuístico de casos, valga la redundancia, porque no implican un estudio acerca del riesgo de fuga, del riesgo de entorpecimiento del proceso o del peligro para las víctimas, porque se aplican mediante un prejuicio legislativo tabla rasa. De nueva cuenta, vulneración de los artículos 2, 7 y 8 de la Convención Americana. Bueno, nos encontramos pues ya ante una sentencia. Y entiendo que pronto vendrá otra que quizá roce los temas, pero lo que venga no me atañe ahora, sino lo que ya llegó. Nos encontramos frente a una sentencia de la Corte Interamericana. Y por eso he querido destacar que México se incorporó en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos porque así lo quiso soberanamente. Que México es estado parte, porque así lo resolvió, de un tratado internacional. Que nuestra Constitución ampara los derechos y garantías contenidos en los tratados internacionales. Que México aceptó también soberanamente la jurisdicción de la Corte Interamericana, que México compareció en juicio y se sujetó al comparecer a esa sentencia. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? En otros casos en los que un Estado ha sido sentenciado, hay una lista de reparaciones, que son la porción condenatoria de la sentencia después de declarar los hechos violatorios. Las reparaciones son la condena propiamente, eventualmente la absolución, pero en este caso la condena. Si lo que opera mal, si lo que es inconvencional, y las convenciones que están incluidas en los textos constitucionales forman parte de
nuestro marco constitucional, de nuestro parámetro de regularidad, dice la Suprema Corte. ¿Y ahora qué? Pues lo que resta es el cumplimiento de la sentencia. ¿Y cómo se cumple? A través de una medida enorme, no sencilla, pero necesaria dentro del orden jurídico mexicano, que es una reforma constitucional. Estamos expuestos a los resultados de un juicio y una sentencia. Si queremos ser consecuentes con nuestros compromisos constitucionales e internacionales, debemos dar cumplimiento a esa sentencia. Y ese cumplimiento sería o entrañaría reforma constitucional. Reforma que mire hacia el arraigo que debimos haber mirado hace 30 años y hacia la prisión preventiva oficiosa que debimos haber mirado hace también muchos años. ¿Hay desdoro en esto? No. Hay cumplimiento simplemente del espíritu y de la letra de nuestra Constitución. ¿Hay quebranto de soberanía? De ninguna manera. Quienes lo proclamen no saben lo que es la soberanía, o no saben lo que son los compromisos internacionales, o no han leído la Constitución. Esto último sería muy fácil de resolver. Leer la Constitución y saber cuáles son los compromisos internacionales de México. Me temo que con todo esto no nos tranquilizamos, no nos serenamos, pero afrontamos nuestros derechos y nuestras responsabilidades. Esto es lo que hoy entraña la sentencia acerca de la cual se me ha invitado no a dar una conferencia magistral de la que no soy capaz, sino a dar un testimonio, una apreciación. La sentencia de este caso. Estamos en la necesidad de darle cumplimiento. Hasta donde mi conocimiento alcanza, y a pesar de algunas voces que se han elevado de una manera destemplada e incluso iracunda, todavía no se ha pronunciado el Estado mexicano sobre el cumplimiento y la manera que va a usar para cumplir, como en su oportunidad se pronunció en el caso de Radilla y se ha pronunciado en otros, en que jamás ha rehusado el cumplimiento, siempre ha aceptado el cumplimiento. Estamos pues a la expectativa de que esto ocurra. Y me parece que conviene, señora presidenta de esta comisión, señores presidentes de las comisiones, amigas y amigos, me parece que sobre este punto conviene atraer la reflexión del ombudsman mexicano, obligado por la Constitución a la defensa de los derechos humanos y a su promoción, a su desarrollo. Me parece que el punto de vista, la opinión de las comisiones de derechos humanos debiera elevarse en torno a este asunto y hacerse notar ante los foros republicanos ante los que se debe hacer notar para que México siga honrando la palabra empeñada, soberanamente empeñada ante las naciones, ante su propia nación, ante sí mismo y desde luego en el foro internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio García Ramírez, por esta brillante exposición. Solicitamos en estos momentos a nuestra presidenta, la maestra Mirna García Morón, sea tan amable de entregarle un reconocimiento a nuestro conferencista magistral. Si son tan amables de tomar asiento, muchas gracias. Sea nuestra atención, amigas y amigos, para escuchar el mensaje de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, maestra en Derecho, Mirna Araceli García Morón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer la presencia de cada uno, pero como sería un poco impropio y sobre todo después de la excelente disertación del maestro, pues permítanme reconocer solo algunos con la constancia y el aprecio de todos quienes nos acompañan. En principio agradecerle
al señor secretario general, don Luis Felipe Puente Espinosa, quien en esta ocasión acude además no solo en su carácter de secretario general de gobierno, sino con la representación personal del señor gobernador constitucional del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza. Muchas gracias, señor. Agradecer la presencia del magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Muchas gracias. Del diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. Del diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la Diputación Permanente de la Legislatura Local. Diputado, muchas gracias. Del doctor Raimundo Martínez Carvajal, presidente municipal constitucional de Toluca. Muchas gracias. De nuestro presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Morelos, el licenciado Raúl Israel Hernández Cruz. Muchas gracias. De alguien a quien su fama lo precede y que lo acabamos de corroborar, el doctor Sergio García Ramírez, que con sus reflexiones siempre congruente es a su ser y a su hacer. Muchas gracias, maestro. Del doctor Miguel Alejandro López Olvera, investigador titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien además tuvo a bien encabezar el orden y la estructura de la memoria que hace constar la vida institucional de estos primeros 30 años. Muchas gracias, maestro. En abono del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la congruencia de las personas en la vida pública, quiero agradecer a mi esposo que me acompaña, el licenciado Lino Enrique. Muchas gracias. Quiero agradecer a la y a los expresidentes de esta comisión, quienes además con su presencia y con su trabajo nos han llevado al día de hoy hasta aquí. Gracias, doctora Rocati, doctor Miguel Ángel Contreras Nieto, doctor Miguel Ángel Osorno Zarco, pues desde el cielo seguramente don Jaime Almazán Delgado, y desde su casa y deseándole pronta recuperación al maestro Marco Antonio Morales Gómez, al maestro Baruch Florente Delgado Carvajal y al doctor Jorge Olvera García. Muchas gracias a todas y a todos. Escúchanos el próximo lunes de 4 a 5 p.m. Así aprenderás a empoderarte legalmente. Soy Arely Ontiveros. Hasta la próxima.